Bueno, les damos la bienvenida a todos los que están hoy día escuchando nuestro programa. Es una gran bendición para nosotros poder estar eh, grabando nuestro podcast después de las tinieblas luz. Quien les habla, su pastor Ignacio, desde acá, desde la ciudad de Puerto Varas, Nueva Brauna, en la región de los lagos. Hoy día me acompaña mi hermano Mauricio. Quiero que nos puedas saludar, hermano. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Ignacio. Hola a todos, un saludo cordial a todos los que van a ver este material. Estoy también acá en la región de los lagos, en la localidad de Camba, como de Frutillar. Estamos disfrutando de un día de escarcha, de una noche de escarcha por acá, pero con harto ánimo de crear material y de hablar de temas que necesitan ser conversados, que necesitan ser analizados. Nosotros creemos siempre en la luz de la palabra, la escritura, la Biblia, siempre que nos guía en nuestra norma de conducta y feliz de poder usar la tecnología para contribuir en eso. Sí, qué importante, hermano. Y como tú decías, estamos eh, con un día de escarcha, con mucho frío, pero estamos en este tiempo eh, que es muy importante también porque si hay algo que no tenemos que descuidar es poder acercarnos cada día a las escrituras, cada día a la palabra, así que si tú hoy estás en tu casa, si tú hoy vas manejando, si hoy día estás en tu trabajo, quédate con nosotros para poder escuchar este podcast. Y me gustaría, hermano Mauricio, que puedas darnos una pequeña introducción al tema y que también nos puedas decir cuál va a ser el tema de hoy que vamos a estar hablando en este programa. El tema de hoy y ojalá de algunos días más es el tema de la hospitalidad. Hace algún tiempo yo escuché una serie de sermón de una iglesia hermana, sermones que suben a YouTube que uno puede escuchar tranquilamente como ustedes van a poder escuchar este podcast y analizaron el tema de la hospitalidad. Lo que me motivó a mí precisamente a pensar, a buscar versículos bíblicos y a entender bien qué es la hospitalidad que lo enseña la Biblia. Produje un pequeño, muy pequeño, y quizás parece que es el primero, aparte de lo que es trabajo universitario y cosas así, material escrito. Un pequeño ensayo, se podría decir, inspirado en esa serie de sermones, o inspirado en la escritura, pero con influencia más bien de esa serie de sermones. Y el tema de análisis fue bastante interesante, y acá con Ignacio se conversó harto en su momento. Y nosotros, en una cultura evangélica, eh, se habla de hospitalidad, pues. Hay un texto común, no olvides que algunos hospedaron ángeles, sin saberlo, ¿cierto? Se usa Claro. siempre. Y es, la hospitalidad de repente la tomamos como va a venir una delegación de hermanos, entonces yo abro mi casa como una especie de albergue para que esos hermanos se hospeden, invito a almorzar un plato de comida. Muchas iglesias usan la canasta de alimentos porque hay una persona de la iglesia fuera de la iglesia pasando necesidad. Y asociamos eso a la hospitalidad, que no está mal, eso es correcto a la luz de la escritura, pero no podemos la hospitalidad reducirla solo como estas acciones del momento, de la necesidad, sino que la hospitalidad debiese ser parte de nuestro diario vivir. En la persona que quiere moldear su vida, digamos, a la escritura. Nosotros, que somos una tradición reformada, que es una tradición evangélica protestante, eh, nuestra historia nos muestra cómo se ha desarrollado la hospitalidad del tiempo. Y eso es lo que queremos, no sé si en detalle, pero lo más pausado posible. Por eso no hacerlo en un solo capítulo, ¿cierto? De esta época, sino que conversar qué nos muestra la escritura de la hospitalidad y a dónde la podemos llevar en nuestro tiempo actual. Claro, claro, y qué importante lo que tú ¿Mm? mencionas, hermano, porque nuestro deseo es poder
dividir este tema en varios porque, eh, como tú decías, vemos muchas veces la hospitalidad eh, solamente como algo momentáneo. Me quiero como enfocar en eso. eh, de momentos, de viene alguien, ¿cierto? Lo atendemos. Yo he tenido la bendición y yo creo que muchos de los que están escuchando el programa, el mismo hermano Mauricio, hemos tenido, yo creo todos, la oportunidad de hospedar, de poder brindar alojamiento, de poder brindar alimento a alguien, eh, pero la hospitalidad va mucho más allá de eso. La hospitalidad eh, que nos narra la escritura eh, es una práctica integral de los creyentes. Y es por eso que hemos querido eh, titular a este tema Hospitalidad, un don a recuperar. Y aquí quiero que leamos un texto bíblico aquí en Santiago 1:17. La carta de Santiago, por cierto, es una carta muy interesante, eh, donde si uno pudiera resumirlo brevemente, uno podría decir eh, que Santiago apunta a mostrarnos que la fe sin obras es muerta. Por ende, ahí va también nuestro tema también. Y aquí en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es por esto que podemos decir que la hospitalidad, sin lugar a dudas, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo para su pueblo, es un regalo para todos nosotros los creyentes. Y es un regalo que lamentablemente muchas veces hemos descuidado y queremos ver cómo las escrituras nos ofrecen y nos llaman y desafían nuestras vidas a, a poder ir más allá y pensar y hacernos la pregunta, ¿cómo yo estoy viviendo la hospitalidad? ¿Cómo yo estoy participando de la hospitalidad? Y bueno, si ustedes escuchan ahí un ruido de fondo es porque este programa está desde nuestras casas, hay algunos ruidos ahí, hay un perrito por ahí ladrando, es parte del programa, así que quiero que nos adentremos en el primer punto de nuestro tema, que hoy día vamos a estar hablando. Y ahí quiero dejar a Mauricio que nos pueda introducir al primer punto y que va a ser el punto que nos va a estar, que nos va a estar haciendo meditar en esta hora. Al perrito le falta ser hospitalario con los gatos. Claro. Sí, yo creo. Sí, sí, fíjate que lo que decía Santiago, también que las buenas obras demuestran una fe verdadera, demuestran la obra del Espíritu Santo. Podríamos, podría sistematizarse así. El Claro. primer punto lo titulamos Acogiendo al diferente y cuidando al vulnerable. Aquí algunos quizás para pensar, eso es como de gobierno, de municipio, hablar de vulnerable, pero no, veamos como por ejemplo cuando Dios dicta su ley y en Éxodo capítulo 22 ordena la siguiente, pero ustedes, los que van a escuchar después, por supuesto, pueden ir corroborando, porque aquí hablamos al grosso modo y no tenemos el capítulo textual. Pero, por ejemplo, él en Éxodo 22 ordena expresamente a no dañar la viuda al huérfano, ya que a su clamor él va a estar atento. Ahí hay una Sí triada que, sí, que se que usaba en el Antiguo importante eso. Testamento. ¿Sí? Y esa Así triada se es. usaba en el Antiguo Testamento y destaca grupos vulnerables, viuda, huérfano y el necesitado, el pobre, podríamos decir en estos días. Entonces, eh,
vemos que también la demanda para nosotros, los que practicamos una fe viva, como diría Santiago, es buscar a la persona que está pasando, que, que ha sido vulnerada o que por causas naturales incluso está pasando una necesidad, un mal en su vida. Y que muchas veces nosotros, no voy a entrar yo acá en hablar de cómo vemos los reformados, la humanidad caída, cómo entendemos las consecuencias de la caída, pero entendemos que vivimos en un mundo que genera mucho daño, que en un mundo que en sí es dañino, que no hay preocupación por los demás. Tampoco voy a entrar en lo que es la conclusión de este texto, pero en un mundo que está sumergido en miradas individuales y consumistas. Entonces, ¿quién es el que puede hacer bien al otro? Al que está pasando, al que lo está pasando mal, hablemos en términos simples, al que ha sido dañado por el pecado del otro, incluso por su mismo pecado. ¿Quiénes son sino los que practican la fe viva que expresa ahí Santiago? Y eso se demuestra desde los inicios. Dios también en Génesis, Dios tuvo cuidado, por ejemplo, de Caín al no, o sea, de exigir justicia por la muerte de Abel. Entonces, lo vemos acá en el Éxodo, cuando el pueblo va marchando, Dios le manda. Podemos continuar citando, por ejemplo, eh, mira, a lo que dice Proverbio: levanta la voz y hacer justicia y defiende la causa del pobre y necesitado. Son mandatos expresos. Ya. Ahora, aquí hay que hacer una salvedad. ¿Cómo los cristianos lo hemos desenvuelto en la historia? Eh, Porque aquí alguien me puede decir, este hermano se está yendo hacia la teología liberal, o la teología de la liberación que se conoce. Y Claro. no es lo que queremos, no es lo que queremos expresar, más bien somos críticos de eso. Pero eh, analicemos, por ejemplo, un poquito la historia de Israel, por ejemplo. Cuando Dios ordenó estos mandatos, está el libro de como el profeta Ageo, me parece. Profeta, no, Nahum, perdón, donde él habla de ustedes, y hay otros libros donde él dice, por ejemplo, donde se manifiesta que ustedes, por ejemplo, venden a su hijo o los cambian por un par de sandalias, o, o engordan ustedes y no se preocupan de los demás, usan lenguaje así la escritura en los profetas menores desde el Antiguo Testamento. Entonces vemos como, por ejemplo, a causa de otros, a causa de la maldad que hay en el mundo, las personas sufren, de hecho, sufren y sufrimos daño. Y el Claro. llamado acá no es una revolución subversiva, sino que quien puede ayudar a esas personas somos nosotros, y desde los actos de misericordia. Pensemos, por ejemplo, en la reforma protestante. ¿Qué trajo consigo, por ejemplo, la reforma? Hablando así a muy grosso modo y sin entrar en detalle, pero también los hermanos reformadores. Y aquí recomiendo un libro de un autor que se llama José Moreno Barrocal, que habla se llama el libro La influencia de la reforma en el trabajo y la protección social. Que también, por ejemplo, ellos se preocupaban de que haya alimento, de que las iglesias, las parroquias en aquellos tiempos tengan una caja y repartan alimentos a los demás. Hay un libro maravilloso de un pastor chileno que no recuerdo el libro, pero el autor se llama Israel Guerrero, que cuenta la historia de un reformado escocés. Fue ahí uno de los precursores del presbiterianismo, como él Tomás Guthrie, como él se preocupó, ¿cierto?, del cuidado de los niños en aquella época, donde, por ejemplo, la educación no era. Yo trabajo en un colegio y hoy día, si un niño no va a clase, nosotros inmediatamente llamamos y se hacen denuncias y cosas por el estilo. En aquellos tiempos eso no era tema. Entonces, como un hermano que tenía los ojos en la escritura, los ojos, por lo tanto, los ojos de Cristo, fue capaz de la mano con la evangelización, con la plantación de iglesias que se hacían en esa época,
llevar justicia para aquellos que eran vulnerados en sus derechos. ¿Y por qué lo hacían estos hermanos? No porque entendieron la doctrina marxista, de empoderar a la gente, a las masas oprimidas, y todos sabemos que la historia eso ha terminado muy mal. Tampoco porque entendemos una mirada individualista, eduquémoslo para que sea un individuo que se esfuerce y logre el bien, sino porque entendieron que esas personas eran imagen y semejanza de Dios. Claro, mira, qué importante. Eh, quiero retomar uno de los puntos que mencionaste, eh, Ujú. de que cuando hablamos de la hospitalidad y cuando hablamos de todo lo que el Señor nos manda hacer en su palabra, eh, alguien podría pensar de que estamos hablando de asistencialismo, eh, de solamente eh, dar cosas a las personas, pero la realidad es que cuando nosotros vemos la hospitalidad con los ojos, no solamente en las escrituras, sino que también en lo que la historia nos ha enseñado, nos damos cuenta de que eh, la hospitalidad nos va a llevar primero a comprender las escrituras, nos va a llevar a ser transformados por el Espíritu Santo y, llevarnos a acciones concretas. Pensemos en la historia de Ruth un momento. Pensemos cómo vos tuvo misericordia de ella. Pensemos también en aquella mujer adúltera, cuando nuestro Señor la perdona. El mismo Cristo fue hospitalario al momento también de multiplicar los panes y los peces. Y también fue reprochado por sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Y la hospitalidad en su máxima expresión la vemos en Cristo. Porque el Señor, si ustedes se dan cuenta, Él no vino solamente, aunque su tarea primaria fue la predicación del Evangelio, fue llevar a las personas a que se arrepintieran, Él vino también promoviendo y Él vino a satisfacer las necesidades integrales del ser humano, las necesidades básicas. Y muchas de las personas llegaron a Cristo porque recibieron un pan, recibieron un pez, algo que nunca quizás habían recibido. Me recuerdo una historia eh, hace mucho tiempo atrás que escuché de unos misioneros que para poder mostrar el Evangelio a musulmanes, ellos se dieron el tiempo de ir a un lugar donde había leprosos y lo que ellos hacían era limpiar la suciedad que emitían los leprosos. Entonces, de esa manera ellos mostraron el Evangelio, fueron hospitalarios con los necesitados y cumplieron así la hospitalidad bíblica. Porque si hay algo que nos tiene que llevar la teología reformada, si hay algo que nos tiene que llevar los principios de la reforma protestante, las cinco solas y todo eso, no solamente a tener una gran mente, no solamente a decir, esta es mi confesión de fe, sino que eso nos tiene que llevar a una vida práctica. Recuerdo una cita en este momento, parafraseo a Kuyper, Abraham Kuyper, que decía que no hay ningún centímetro cuadrado en el mundo que no reclame el señorío de Cristo. Abraham Kuyper estuvo en un tiempo bien importante donde surge el neocalvinismo, que básicamente era transformar no solamente la iglesia con las escrituras, sino que era transformar cada esfera de la sociedad. Y, y aquí eh, podemos irnos a revisar un poco la historia del primer siglo. Cómo, cómo hermano Mauricio era el trato que los cristianos le daban, por ejemplo,
a los niños en aquel tiempo? ¿Qué es lo que pasaba? Si nos puedes compartir ahí un poco de eso. Sí, paréntesis para la recomendación de nuestros amigos auditores, el libro del pastor Guerrero, se llama Una teología para la vida, que lo pueden buscar ahí. Eh, y con respecto a tu pregunta, yo soy un fanático de la historia. No sé si hasta en mis vacaciones ando buscando un punto histórico, no sé si sería una persona tan latera como parezco. Eh, y cuando tú miras, por ejemplo, una serie de la Edad Media o algo que esté, su guión esté con hermenéutica, o sea, que interprete, trate de interpretar la realidad como era, tú ves escalafones sociales, estaban, por ejemplo, los lores que tenían tierra y ellos mandaban, ellos tenían el poder, ellos podían golpear, podían matar y no les pasaba nada. Y pienso en el imperio, lo que pasó, por ejemplo, en el imperio romano, que era un imperio anterior a esto, con muchas, con características totalitarias, podríamos decir, para un lenguaje de nuestros tiempos, donde ellos dominaron gran parte del mundo conocido en aquella época. Y, por ejemplo, eh, una práctica, ellos practicaban el paganismo, tenían sus dioses, y valoraban mucho una falsa imagen de perfección, ¿cierto? El niño tenía que nacer sano. El primer hijo tenía que ser varón, por ejemplo. Y aquí ustedes pueden ir también a textos que no vamos a citar acá, textos de la historia contemporánea universal. Eh, quien nacía si el primer hijo no era varón, era desechado. Si era una niña, eh, si él nacía con algún defecto físico, con alguna malformidad, no era hijo legítimo, lo que se denomina hijo bastardo, eran, eran desechados a los márgenes, a los bosques de la ciudad. Hay evidencias donde las primeras comunidades cristianas en aquella época se encargaban de adoptar a estos niños y darle una familia, aún con su precariedad, porque ellos vivían también como arrancando, por decirlo así, a los márgenes. Claro, Y estas familias, se dicen ciertos escritores que a los cristianos se les acusaba de brujería y cosas por el estilo porque tenían supuestamente como criaturas, engendros, que era algún niño que nació con alguna malformación. Entonces, claro, ellos, desde un inicio, porque hablamos de la reforma protestante, porque aquí lo fuimos mucho para atrás, y podemos irlo más para atrás todavía, y ver, por claro, ejemplo, eh, 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 ejemplo voy a usar un concepto que para nosotros es familiar, la adopción. Adoptar como nos creemos nosotros que Dios nos adopta no siendo merecedores. Muchos de nuestros hermanos de la antigüedad fueron capaces de adoptar a aquel que era despreciado y desechado por la sociedad. Por eso un poco el punto se llama acogiendo al diferente. Hablaste un poco de nuestra teología reformada, que busca las cinco solas, yo dije que buscábamos la historia, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, cómo nosotros seríamos, seríamos capaces de tratar a una persona que viene de una cultura diferente, que tiene un contexto diferente, que por ejemplo viene saliendo de la cárcel, que no va a tener nuestro nivel de entendimiento, nuestro lenguaje, que quizás lo va a dar desconfianza? ¿Cómo vamos a tratar con un gitano, por ejemplo? Con alguien que vivió en una comunidad de pueblo originario bien interna. Entonces, pensemos nosotros cómo la hospitalidad también nos tiene que llevar a eso, a cómo nosotros somos capaces de ver en el diferente la imagen de Dios también, cómo nosotros podemos adaptar, porque para ellos también es la palabra, y para ellos también son las buenas nuevas eh, de salvación, llevar un poco la conversación para allá, para aplicaciones prácticas en nuestra historia. O estamos tan cómodos en nuestra iglesia con lo que somos, con todo lo que con lo que todos dominamos. ¿Cómo podemos nosotros ser capaces de darle un tiempo de enseñarle a aquel que tiene otro nivel de entendimiento y que no te va a citar el capítulo tanto de la Confesión de los Místicos, pero que por cierto puede aprender? Entonces, pero ¿qué requiere? Es un acompañamiento. Y es algo que a mí también me cuesta, pero algo que tenemos que nosotros mismos predicarlo, primero a nosotros mismos, en nuestros corazones, y después a los demás. Estamos practicando esa justicia que Dios pidió desde el inicio de la historia y demandó a su pueblo, y usó a los profetas, y usó al salmista,
Hay un salmo que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque el día malo Dios se va a acordar de él. Hay una promesa ahí Claro. en aquel, en aquel salmo, entonces, y pensar si tenemos un grupo hoy día vulnerable en la sociedad, por cierto, lo tenemos. Tenemos gente que necesita, que tú ya mencioné, como los que estuvieron en la cárcel, y necesitan restauración. Tenemos gente que viene de otros países. Entonces, ¿será desde el punto de vista cristiano correcto una opinión de este lo viene a quitar el trabajo? Por ejemplo, este tiene esta costumbre. Entonces tenemos, por ejemplo, y sin entrar en una crítica a ningún sistema político, porque yo creo que el problema está mucho más arriba en el corazón del hombre y sociedad perfecta no existe. Nos preocupamos de aquellos adultos mayores, por ejemplo, que viven con pensiones mínimas, que no alcanza para satisfacer necesidades básicas. O somos aquella iglesia que le exige, tú tienes que poner tu diezmo puntual, porque, y lo despojamos quizás de una necesidad básica. Entonces, este es un tema que da para hilar muy fino. Pero nosotros simplemente hoy día queremos hacer conciencia. Sí, que importante porque lo que estamos viendo es que la hospitalidad nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, porque muchas veces, bueno, la sociedad nos impulsa hacia nosotros. Hoy día la sociedad, el mundo, nuestro corazón incluso, nuestro corazón nos impulsa a buscar nuestro bienestar. Y fíjense lo que Santiago nos vuelve a decir ahí en el capítulo 1 verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense cómo nuestro Señor nos confronta, porque muchas veces decimos, eh, Jesús no es religión, Jesús es vida. Eh, pero muchas veces esa frase se convierte en algo totalmente egoísta, sabiendo que las escrituras nos están diciendo la verdadera religión, la verdadera forma de relacionarnos con Dios es haciendo y viviendo una vida hospitalaria. Hablábamos de los extranjeros, hablábamos eh, de niños que sufren. Muchas veces no vamos a tener quizás los recursos, quizás no vamos a tener eh, la vía para poder ayudar a una persona de forma material, pero tenemos nuestra mente, tenemos nuestra boca para poder orar. Y el Señor con el tiempo nos va a dar a nosotros la oportunidad para bendecir. Muchas veces hay personas que reciben una herencia, que reciben un dinero extra, eh, y muchas veces no pensamos en alguien que esté pasándola mal, en alguien que esté sufriendo. Hace poco, hace una semana atrás, tuvimos un tornado acá en Puerto Varas, y muchas familias quedaron damnificadas. Y es ahí donde uno puede ver cómo Dios nos muestra necesidad todos los días para poder eh, aplicar la hospitalidad. Eh, el Señor nos tiene que inundar de su Espíritu Santo, de su palabra, para nosotros poder ser hospitalarios de verdad. Y esto no se trata de ser una persona que todos los días esté ahí desembolsando dinero, que todos los días esté ayudando a una causa, sino que esto sea parte de nuestra vida y que estemos siempre prestos a poder ser hospitalarios con las personas y sobre todo con aquellos que naturalmente no serían nuestros amigos. Acuérdense que el Señor fue tratado como lo peor. Acuérdense de que en el tiempo del Señor, cuando Él estuvo en la tierra, eh,
había una tensión muy grande entre los samaritanos y los judíos. Tanto así que a Jesús lo trataban de samaritano. Pero eh, nuestro Señor nos regala una hermosa parábola, la parábola del buen samaritano. Y con eso el Señor está diciendo, no porque tú pertenezcas al pueblo de Dios, no porque tú seas cristiano, vas a ser mejor que otros. Y no porque tú estés bendecido, estés dentro del pueblo del pacto, tú no vas a poder ayudar a alguien. Vemos que en esa parábola el sacerdote, el levita, no ayudaron al que estaba ahí moribundo, pero un samaritano no solamente oró por él, sino que lo llevó ahí hasta el mesón, dejó ahí encargado a la persona para que lo cuide, hizo un trabajo completo con él. Y esa es una forma práctica de cumplir el Evangelio. A veces el Señor nos va a mover a darle 1.000 pesos, 2.000 pesos a una persona que quizás no tiene para el pasaje. Y todo eso comunica el Evangelio. Todo eso va a impactar el corazón de la persona. Desde un simple mostrar preocupación a una persona que a lo mejor está enferma, pero llamarla a preguntarle cómo estás, porque demuestra Sí, es, que hay un intercambio. Fíjate, estaba eso pensando, ya es hospitalidad. exacto, fíjate, estaba pensando en cómo sobrevivió Moisés. Y me lleva un tema que está en boga y algo que yo tengo una mirada muy crítica. Por ejemplo, hoy día hay grupos que hablan, eh, se autodenominan pro vida y están en contra del aborto, lo que está muy bien, de nuestra posición cristiana, pero cuán funcional es su lucha. Es donde yo tengo ahí mi resquicio, porque peleando contra el mundo, si Jesús dijo que el mundo entero estaba bajo el gobierno de Satanás, peleando contra el mundo, contra la sociedad, contra los gobiernos de turno, no creo que haya logros, no. Pero como tú bien decías, yo sé que tú perteneces a una fundación que se llama Familia Real, que trabaja con niños que incluso los mismos familiares no los quieren. Y yo Claro, también estoy inmerso con niños en la escuela y veo realidad y eso que yo trabajo en una comunidad donde las vulneraciones no son graves, pero igual uno se impacta cuando le pasa algo. Pero por ejemplo, yo no puedo ser parte de una lucha. Si viene una campaña solidaria para estos niños, soy capaz de donar un bloco. Y ahí en la escritura también lo muestra que quien más tiene responsabilidad, hemos visto cuántos buenos ejemplos de hermanos que son familia de acogida. O otros que van a las poblaciones donde hay adicciones, donde están todos los daños, donde se quiere generar el aborto, y van a consolar a esa persona. Muchas veces que claro. hasta son niñas inocentes. Entonces, ¿qué es más funcional? Una crítica subversiva también, aunque esté de un lado conservador, pero esa intenta hacer algo subversivo, eh, marchar, protestar, o yo voy donde está la necesidad para que esto no ocurra, o si ya ocurrió, voy y le digo a esa persona que hizo eso, que ella tiene perdón también. O bien, mi capacidad me da para donar una caja de lápiz de colores, pero Claro. yo, si tengo una lucha, debo hacer algo. Yo creo que ese es el llamado del texto que lo mostraba Santiago. Sí, yo creo que podríamos ir concluyendo. Creo que ha sido ¿Mm? una excelente primera parte. Creo que vamos a tener algunos programas más sobre esto. eh, y me quiero quedar con la idea que mencionaste. eh, la mayor protesta que yo puedo hacer en contra del aborto, la mayor protesta que yo puedo hacer si quiero ayudar a los extranjeros, si quiero ayudar a los que sufren, es analizando cómo puedo ayudar a aquellos que sufren directamente. Toma un tiempo para interceder por ellos. Toma un tiempo eh, para ayudar a un extranjero que muchas veces se está pidiendo limosna en el centro de la ciudad.
sé hospitalario, como decía Mauricio, con un anciano que está quizás solo o que quizás nadie lo va a visitar. Creo que ser hospitalario muchas veces lo vemos solamente como momentos y lo vemos como algo muy difícil. O a veces decimos, pero como yo no tengo un hogar quizás donde recibir personas. Pero ser hospitalario es algo del día a día. El Señor nos llama todos los días con pequeños actos que muestran finalmente que nuestro Señor nos ha dado la victoria sobre este mundo, sobre los males de este mundo, sobre el pecado, sobre el diablo, y cómo nosotros mostramos esa victoria por medio de vivir el Evangelio. Quiero dejarte ahí, hermano Mauricio, con la última palabra, ¿qué te parece? Y ya vamos cerrando Eh, este tema. Interesante, interesante lo que se habló, lo que salió, lo que nos deja la escritura y en el fondo, cuando yo hago esto, todo lo que tú dijiste, ir a visitar a un anciano, ayudarle con unas monedas a una persona en la calle, o comprarle un cafecito, o si tengo quizás un paquete de galletas en la mochila, dárselo, es la fe con obra que habla Santiago. Y esa fe, yo quiero pues, expresarlo así, aunque suene agresivo, esa fe no es natural, sino que esa fe refleja una conversión verdadera, porque proviene Así es, de una obra que se hace por el Espíritu Santo, la que no busca recompensa, porque muchas personas pueden buscar recompensa, incluso que me aplaudan, aunque sea que los demás me suban el lomo, porque, pero la que no busca recompensa es la que hace mínimas cosas, porque como decía el texto, a quien más se le pide, a quien más se le da también tiene mayor responsabilidad. No todos tienen la misma capacidad económica, pero sin embargo claro. todos podemos. Y de repente con escuchar a una persona, puede esa persona cambiarle el día y esa persona puede querer acercarse a nuestra comunidad de fe también. Quizás con solo ese acto. Eh, yo creo que las buenas obras es símbolo de que el Espíritu Santo y por lo tanto una conversión está obrando en ti, siempre y cuando no busque ningún beneficio personal. Así es, qué hermoso tema, que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga a ti que estás escuchando y te dejamos invitado a seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en nuestro Instagram, Irsh Yanquiwe, también en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde tenemos mucho material también. Así que Dios te bendiga y te esperamos en otro programa aquí en tu podcast después de las tinieblas, la luz. Dios te bendiga.